Un cordial saludo para todos ustedes, compañeros, tutor. Mi nombre es Diego Alexander Guacawalle y a continuación voy a realizar el video para la tarea de instrumentación. En el primer punto, el ítem que seleccioné fue Smart Building and Cities y bueno, quería hablarles sobre el tema, ya que estamos en el auge de la industria 4.0. Pues con ella han surgido nuevos términos, como lo son Smart Building and Cities, pero ¿qué es esto? Pues bien, este término está muy ligado a la domótica, que es un conjunto de tecnologías que nos permiten automatizar muchísimas tareas. Llegan con ellos los edificios y las ciudades inteligentes, que por ejemplo son edificios que pueden ser solo viviendas, pueden ser un conjunto residencial, pueden ser conjuntos de oficinas. También tenemos los hospitales, tenemos museos, hoteles, incluso fábricas y cualquier otro edificio que utilice nuevas tecnologías para mejorar los aspectos tan importantes como lo son el consumo energético, la climatización, la sostenibilidad y eficiencia, el control de los accesos, la comunicación y la seguridad. El conjunto de todas estas características lo que nos va a permitir es que las personas que viven allí en este lugar, las personas que habitan estos edificios, que están presentes, las personas que llegan, las personas visitantes, se van a sentir bien. Las personas que, digamos, van a hacer algún trámite en estas oficinas o los trabajadores de estas fábricas, se van a sentir mucho más a gusto, se van a sentir de una mejor manera, van a tener mayor calidad de vida. Esto es lo que permiten estos edificios inteligentes. En la parte de consumo energético, y vamos a tener contadores inteligentes, tanto para, no solo para la energía, también para el agua, para el gas. Estos lo que hacen es incluir tablas de consumo, digámoslo de otra forma, un historial que puede determinar si un edificio está consumiendo lo ideal en cuanto a la relación de su tamaño y en la digamos, en relación a la cantidad de habitantes que habitan allí. Digamos, si una vivienda es pequeña y tiene 5 habitantes, entonces, ¿cuál es el consumo ideal? Y si se altera, ¿por qué se hace? Y no solamente en el sentido de la energía, sino también en el agua, el gas y cualquier otro servicio con el que puedan contar las viviendas. Eso en la parte de... Eso en cuanto a los consumos. Esa parte ya a día de hoy es inteligente. También se implementan sensores. Por ejemplo, en la parte de las luces, por ejemplo. Si un edificio o una oficina tiene una luz inteligente, digamos, tiene sensores, entonces estos sensores lo que van a hacer es digamos, medir la intensidad de la luz ambiente y con ello entonces van a poder pues controlar digamos la cantidad de luz que necesita. Entonces puede atenuarla o puede aumentar el brillo que producen los bombillos para digamos pues para digamos tener un control de esta energía, ¿sí? Para que el consumo sea más el consumo sea mínimo en cuanto a la relación digamos de la necesidad que presente la luz. Em, También se presentan en estos edificios inteligentes, ya se ha configurado lo que es la climatización. Entonces, para ello tenemos los sensores de temperatura para adaptarlos a las necesidades de los habitantes en tiempo real. Dado que la temperatura, por ejemplo, en un edificio puede ser muy diferente. La temperatura en el sótano, por ejemplo, puede ser muy baja. Y entonces, pues allí los sensores a medir esa temperatura y lo que van a hacer es aumentarla gradualmente para que las personas que estén allí, por ejemplo, puede ser una zona de parqueaderos o algo así, entonces para que en esa zona, pues, digamos, se aumente, digamos, se encienda la calefacción y las personas puedan tener una temperatura agradable. O la temperatura ya puede cambiar en cuanto a los pisos superiores o al ascensor. Entonces, los sensores van a medir la temperatura y van a controlar tanto el aire acondicionado
como también la calefacción para que la temperatura sea amena para esas personas. Bueno, también hablamos en estos edificios, hablamos de la sostenibilidad y la eficiencia. Entonces, esto aquí partimos desde la fabricación del edificio. Vamos a implementar materiales que sean amigables con el medio ambiente y pues que también sean de una mayor calidad para que la duración de estas edificaciones sea mucho mayor. Se van a construir con sismoresistencia. Normalmente estos edificios inteligentes, bueno, en realidad ya la mayoría de edificaciones se hacen con sismoresistencia para que sean mucho más resistentes ante sismos y bueno, como su nombre lo indica. También, pues digamos, las paredes se pueden fabricar para aislar el frío o el calor. Esto, pues esto ya dependería un poco más de la ubicación geográfica, porque por ejemplo, bueno, tomemos como referencia un país, por ejemplo, Canadá, que es un país donde hace bastante frío en algunas zonas. Entonces, pues sería allí muy importante diseñar los edificios con paredes que aíslen el frío. Pero si vamos a otro lado del mundo, donde, por ejemplo, un país de los Emiratos Árabes, que están en una zona desértica, entonces pues allí ya la necesidad sería paredes que aíslen el calor, pues para que digamos, las personas se sientan mucho mejor y para que ya, digamos, el gasto que se va a producir en materia de aire acondicionado o de calefacción, dependiendo la situación, pues va a ser muy diferente, va a ser mucho más bajo. Eso es una parte muy importante. Y la fabricación de los edificios, de esa parte vamos a partir. Otra parte que también es muy importante en los edificios actualmente, en los edificios inteligentes, es el reciclado de aguas lluvias. En estos edificios, pues, se implementan ciertos ductos desde los techos o sí, desde las paredes, por donde, digamos, sí, digamos en los techos, en las paredes, pues ya se va a utilizar ciertos ductos de agua para que esta agua lluvia, valga la redundancia, pues se almacene en cierto lugar y esta agua se va a poder utilizar para el aseo del mismo edificio, se va a poder utilizar en las unidades sanitarias y sí, lo que es los baños diferentes, en diferentes lugares vamos a poder hacer uso del reciclaje de aguas lluvias. Y también estos edificios pues van a tener elementos para la autogeneración de energía, como lo son los paneles solares. Incluso se habla de tecnologías nuevas donde los edificios, digamos en las ventanas, y estos vídeos van a tener células, ¿cómo se dice? Sí, ciertas células que son fotovoltaicas, celdas fotovoltaicas, perdón. Estas celdas fotovoltaicas pues van a tomar la energía y la van a convertir, digamos, van hacia el sistema de energía del edificio para que con esta misma pues se puedan implementar los diferentes sistemas que hay en él. Entonces, eso es una parte de eficiencia y ayuda al medio ambiente. También tenemos en la parte de sostenibilidad y eficiencia, también ya tenemos pues lo que es digamos la inteligencia artificial, donde se habla de nuevas tecnologías. Bueno, esto ya hace parte de otro ítem, pero me voy a meter un poquito en esa parte, que es donde digamos la inteligencia artificial tiene la posibilidad de aprender sobre los diferentes comportamientos, patrones que realizan las personas o que hay en el ambiente. Y en este caso, por ejemplo, podemos poner, en esos edificios se pueden utilizar los ascensores automáticos, ya se está trabajando en ello, donde, por ejemplo, si una persona en el piso 10 del edificio, digamos, sale todos los días a las 8 de la mañana, entonces, pues el ascensor, en caso de estar libre, podría estar allí en ese piso esperando a esa persona que ya se sabe que todos los días a esa hora va a salir. Ya no tendría que esa persona, digamos, llamar el ascensor o hacer la solicitud
por medio de los botones o de los mandos para solicitar al ascensor que se encuentre en la primera planta y que suba a recogerla, no. En este caso ya el ascensor automáticamente reconocería ese patrón y estaría allí en el piso 10 esperando a esta persona. Eso es algo que le va a ahorrar tiempo y pues va a generar eficiencia. Bueno, también se habla en el control de accesos. Por ejemplo, los edificios, ya se trabaja en tecnologías nuevas, como es la capacidad de contar con sensores de reconocimiento facial. Así, se cuenta con el reconocimiento facial, con lo cual es fácil llevar un registro de accesos e identificación de las personas que entran o salen y de ser necesario evitar que entren personas desconocidas o no autorizadas. Por ejemplo, si es un conjunto residencial, entonces el edificio como tal va a contar con tecnología de reconocimiento facial que si reconoce una persona que no vive allí en ese lugar, que no pertenece a ese conjunto residencial, no va a abrir las puertas, no va a permitir que esa persona ingrese. Entonces esto contribuye a la seguridad. En caso de ser un edificio de oficinas, por ejemplo, o, o digamos un edificio gubernamental, entonces digamos la persona, el dependiente de cada oficina, puede tener también otros tipos de accesos. Aparte del reconocimiento facial, pues también hay reconocimiento dactilar, también se incluye el reconocimiento del iris de los ojos, reconocimiento de retina, también se puede incluir reconocimiento de patrones de voz. Incluso a día de hoy se trabaja en otros tipos de reconocimiento. Por ejemplo, se habla del ritmo cardíaco y en algunos, bueno, es una parte un poco más complicada, pero se habla del análisis de, digamos, de los patrones de comportamiento de la persona, pero pues bueno, esto creo que se va a utilizar en un futuro, pero aún no se trabaja muy bien en esta parte. Incluso en los edificios también se puede hacer uso de tarjetas RFID muy parecidas a las que se usan en algunos sistemas de transporte, en el transporte público. O también se va a permitir en algunos de esos edificios el acceso mediante el teléfono, el sistema NFC que también se utiliza para hacer pagos en algunos establecimientos. Ya el teléfono tiene incorporado ese chip en la parte trasera del dispositivo y pues con solo arrimarlo al sensor va a hacer el reconocimiento y va a permitir la entrada. Estos edificios también pues van a tener la comunicación, digamos, pues lo que es las cámaras con reconocimiento, bueno, van a tener, digamos, comunicación, cada oficina, cada habitación va a tener comunicación con una central, donde se va a manejar todo el tema de, pues, de seguridad, de los accesos, todo eso va en una central, digámoslo como como si fuera un computador y esa fuera la CPU. Desde ahí se va a controlar todo el edificio, una computadora central. Estos edificios pues también estarían equipados con un muy buen nivel de seguridad. Actualmente pues lo que más conocemos nosotros en seguridad es el tema de cámaras de seguridad para evitar los robos o para cualquier otro hecho delictivo. Pero ya en estos edificios inteligentes estaríamos hablando de cámaras con inteligencia artificial que son capaces de detectar si alguna persona tiene algún accidente o si hay alguna emergencia de salud. Por ejemplo, si una persona tiene un accidente cerebrovascular o si alguna persona tiene algún infarto, las cámaras podrían detectarlo y avisarlo y dar el aviso a la seguridad o a la persona encargada en el edificio para que le presten los servicios médicos a esta persona. Incluso también se cuenta con sensores, digamos, que van a ser capaces de detectar y, digamos, alguna fuga de gas y para que las personas no se vayan a intoxicar o en qué área se encuentra esta fuga para que las personas que están en esta zona pues puedan evacuar y también digamos pueden detectar el humo, el fuego e incluso la misma computadora podría dar aviso a las respectivas, digamos, a las autoridades en caso de, digamos, si es, sí, a la persona que le compete.
digamos, si es si hay algún incendio, si los sensores detectan humo, detectan fuego, pueden hacer la llamada a bomberos, pueden pasar ese reporte, o digamos si hay un cortocircuito, pues los sensores van a darse cuenta de esto y van a hacer el respectivo informe a la electrificadora encargada, sí, a la empresa que se encargue del control de la energía del lugar. También, digamos, las fugas de gas, pues van a pasar el reporte al área encargada. En ese caso, pues sería alguna empresa que se encargue de suministrar el gas a estos edificios residenciales o la fábrica como tal. Entonces vemos que ese tema de edificios inteligentes, de la domótica como tal, pues es muy extenso. Hay muchísima, ¿cómo se dice? Mucha innovación y se está trabajando en más. También se habla de las ciudades inteligentes. Un buen ejemplo de ello sería, por ejemplo, en México, en Quintana Roo, está la ciudad de Cancún, donde ya se están implementando, donde se va a implementar, donde se está trabajando en una ciudad inteligente. Entonces, es algo que yo sé que muy pronto lo vamos a ver. Incluso, según dicen, allí va a contar con un ducto que es donde va a llegar el agua desde el mar y va a ser desalinizada para ser utilizada en esa ciudad. Entonces son grandes innovaciones que vienen en este tema de, pues en esta parte de la industria 4.0, lo que es este ítem tan importante como lo es Smart Building and Cities. Y eso era todo. Así que espero que haya sido una información clara y concisa de este tema que estamos tratando. Muchas gracias.